he llamado el mensaje de hoy de regreso a casa o regreso a casa o bienvenido a casa, eso. Al final le pusimos bienvenido a casa, pero como de regreso a casa o bienvenido a casa. Y la razón es porque el Espíritu Santo me ha estado inquietando en unos temas y lo compartía el miércoles cuando estábamos en nuestro tiempo de oración aquí, de adoración, de que Dios va a soplar un viento nuevo y que ese viento nuevo va a traer muchas cosas importantes que hemos anhelado por mucho tiempo. Una de ellas es evangelismo, salvación de muchos para que lleguen al conocimiento del Salvador. Yo creo que esa es una de las cosas, por no decir que la clave central por la que el Señor nos tiene aquí en la tierra, por la que existe la iglesia. Por eso yo he pensado en esta idea de regreso a casa. Y quiero decir de forma introductoria las siguientes cosas antes de entrar en el mensaje en sí mismo, y es que yo creo que la casa obviamente habla de la presencia de Dios, la casa habla de la familia de Dios, la casa habla del plan original de Dios, cómo Dios ha querido que todo el mundo siempre esté como cerca de Él, conectado con Él, en una relación con Dios. De eso nos habla la casa. Entonces, la casa no es la reunión de la iglesia, y aunque aquí pareciera que estamos hablando de una iglesia, de un edificio y de asistir a la iglesia, no me refiero a eso cuando hablo de la casa. Cuando llegas a casa es cuando llegas a ese encuentro personal con Dios, donde ese encuentro te transforma, donde ese encuentro cambia tu vida. Yo tuve ese encuentro hace más de 35 años, pero para mí es una de las cosas más vivas y reales, y la recuerdo en este mismo momento de mi vida, y siento una gran necesidad de que lo que sentí aquel día sea lo mismo que sienta hoy en mi espíritu y en mi corazón. Yo no quiero sentir hambre y sed de Dios hace 35 años, yo quiero sentir hambre y sed de Dios hoy, ahora, lo necesito. Y cuando decimos que la gente tiene que llegar a casa, estamos hablando de que la gente tiene que llegar a ese punto donde siente necesidad de Dios, donde encuentra a ese Dios como el oasis que estuvo esperando por mucho tiempo. Y tenemos que cuidarnos mucho como iglesia de nunca predicar otro tipo de mensaje que no vaya enfocado a hacer que la gente experimente esta necesidad, este anhelo, esta sed, esta hambre espiritual, en la que cuando encuentran al Señor, el Señor lo cambia todo. Yo creo que la casa es el destino de toda persona, y el destino de toda persona es volver a Dios, estar bajo la paternidad de Dios, ¿verdad? Y el señorío de Él. Entonces hay dos palabras que te acabo de nombrar que son muy importantes: paternidad y señorío. Son dos cosas muy importantes. Cuando llegamos a los pies del Señor, sí que recibimos de Él su paternidad, y también recibimos de Él el señorío. Él a partir de ese momento empieza a ser Señor de nuestras vidas. Y estoy hablando de las personas que realmente, y escúcheme bien, las personas que realmente llegan a los pies del Señor. Entonces, por eso tenemos que ser muy serios espiritualmente en entender que la gente, no solamente nuestra meta es que lleguen a congregarse, que lleguen a sentirse a gusto en la atmósfera de la iglesia, sino que ellos lleguen a ese punto de encuentro, a los pies del Señor, y allí puedan rendir su alma y su corazón, y puedan encontrar que han llegado a casa. Yo sentí eso cuando encontré al Señor Jesucristo en mi vida. Lo encontré en un autobús, no lo encontré en un templo, no fui a un culto. Estábamos en un autobús, estábamos regresando de un paseo, y cuando estábamos regresando, Él se reveló a mí. Y cuando yo llegué y sentí que estaba mi espíritu y mi corazón postrado a los pies de Él, en una visión que recibí en ese mismo momento, el primer día de mi conversión, cuando yo estaba ahí a los pies de Jesús, yo sentía la presencia de Dios, y yo supe que yo había llegado a casa. Y yo anhelé no solamente quedarme en casa, sino quería que toda la gente que yo conocía llegara a casa, porque descubrí que no había nada más espectacular que estar a los pies de Él. Y yo anhelaba que todos mis amigos conocieran al Señor, yo anhelaba que todos experimentaran lo mismo. Descubrí que la mayoría
no tenían ningún interés en encontrar y experimentar esto, pero no porque no hubiera un deseo en mí de llevarles a que ellos sintieran, a que ellos conocieran. Y anhelé con todo mi corazón, me esforcé, lo intenté, los busqué, no me escondí en el templo, fui a buscar a mis amigos. ¿Por qué? Porque yo sé que el deseo de Dios no es que nosotros formemos gente que asista al templo, sino gente que llegue a los pies del Salvador. Y cuando una persona realmente llega a los pies del Salvador, ahí es donde arranca el proceso de transformación y cambio, y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas, nuevas criaturas realmente. Yo creo en ese poder de la cruz y en ese poder del Espíritu Santo que transforma el alma de dentro hacia afuera, y que no necesitamos forzar en la iglesia los cambios en la gente, cuando la gente realmente ha pasado por el primer paso, que es llegar a los pies del Salvador. Cuando no, entonces vamos como una especie de reformatorio, donde parece que la iglesia fuera un lugar donde gente no está convertida, pero estamos tratando de convertirlos en gente buena, que crea en Dios, como reformándolos. ¿Saben lo que es un reformatorio, no? Un poquito donde a las malas te van reeducando. Pero eso no funciona así en el Evangelio. Hoy vamos a ver unas cosas muy bonitas, muy interesantes, que vamos a ir aprendiendo. Quiero decirte también que el alma, mientras que no llega a los pies del Señor, está en turbulencia. Cuando el alma todavía no ha llegado a los pies del Señor, está como en una turbulencia. Y mi familia y yo, o sea, Laura, mi esposa y yo, sabemos lo que es una turbulencia, porque recientemente estuvimos montados en unos aviones, que en especial uno de un vuelo local allá en Colombia, que tuvo mucha turbulencia, que decíamos: Señor, agarra este avión por favor, porque si no esto no llega a su destino. Qué miedo para aterrizar ahí, pero el Señor estaba en control de todo, yo lo sabía. Y cuando el alma no está en paz, el alma está como en la turbulencia de un vuelo. ¿Han visto o han estado alguna vez en esos vuelos donde el piloto suelta el avión y luego él toma el control? Pues es como se siente el alma. El alma está en un momento de descontrol, no hay paz. Quiero que entiendas que cuando llega la paz es como cuando el piloto llega y coge una velocidad de vuelo y una altura, y ya se acaba la turbulencia, y entonces se siente una paz. ¿Qué pasa con nosotros los pasajeros, los que hemos volado transatlánticamente? Sentimos que es la hora de dormir, ¿no? Ahora sí. Parece que el avión estuviera apagado. ¿Me entiende espiritualmente lo que estoy tratando de transmitirles esta mañana? Cuando llega la paz de Dios, produce como una paz, una tranquilidad absoluta, soberana, que no la puede producir nadie en la tierra. Y hay dos escrituras que yo voy a leerte para empezar hoy, que son Romanos 5:1. Romanos 5:1 primero para empezar, y luego leeremos otra de Juan. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús nos ha justificado, una de las cosas que hace, fíjate que es muy importante haber llegado a los pies del Salvador. Solamente que alguien que ha llegado a los pies del Salvador, y te lo voy a explicar ahora en mi primer punto del mensaje, solamente esa persona va a entender algunas de las cosas que voy a mencionar ahora. Solamente esa persona empieza a sentir verdadera paz en su alma, la paz que nunca había sentido, la paz que no puedes explicar, la paz que el mundo no puede entender, la paz que va más allá de todo lo que podemos entender en la mente, procesar, una paz que va contraria a veces a las circunstancias, ¿cierto? Una paz que es soberana, incluso por encima de nosotros mismos, cuando nosotros mismos generamos turbulencia personal, y el Señor produce una estabilidad superior a cualquier turbulencia que yo produzco por mí mismo. Y la otra escritura: por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es esa fe? La fe de salvación, la fe de arrepentimiento que nos llevó a los pies de Cristo. La otra escritura es Juan 14:27. Juan 14:27, donde el Señor dice, esta escritura muy conocida, dice: la paz os dejo, mi paz
os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo sentía empezar con estas dos escrituras porque cuando uno llega a casa, cuando uno llega a la meta, a los pies del Señor. Y quiero explicarte y recordarte que llegar a los pies del Señor no es un día haberlo encontrado y luego vivir de otra manera el resto de la vida. Yo ya soy cristiano, lo encontré hace 10 años, hace 15, hace 20. Pero ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás caminando en la paz de Dios? ¿Estás realmente en las manos de Dios? ¿O tu vida es toda una vorágine y una turbulencia completa? Pero cuando estamos bajo el gobierno de Dios, créeme que aunque haya turbulencia externa sobre nosotros, hay una sombrilla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice este pasaje que hemos leído ahora: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo es la paz que el mundo da? Pasajera, efímera, liviana, difícil de mantener. Los pueblos en la tierra llegan a la paz, y esa paz ¿cuánto dura? Las amnistías ¿cuánto duran? Los acuerdos de paz ¿cuánto duran? Las reglas de lo que se comprometieron a guardar una nación con otra, una persona con otra, ¿cuánto duran? Nada, ¿verdad? Desaparecen tan rápido, tan rápido. Pero el Señor viene a traer algo que es eterno, eterno. Sentía un anhelo en mi corazón de predicar palabra de Dios en esta mañana aquí en la casa, y algo me inquietaba mucho, sentía un celo tremendo de cuidarme de pretender ser elocuente, diciendo: Señor, me decía, no, yo no estoy buscando que seas una persona elocuente, estoy buscando que seas un instrumento de portar mi palabra. Yo siento que esta es la palabra del Señor para nosotros, y en la medida que la vamos estudiando y entrando en ella, vamos a ir entendiendo y refrescando y poniendo en orden cosas que yo veo que necesitan ser puestas en orden en el corazón y en la vida de la iglesia. Entonces, la única manera de hacer la paz con Dios es a través de la rendición a Cristo. ¿De acuerdo? La única manera de hacer la paz con Dios es rindiéndonos a Cristo. Cuando una persona no se ha rendido a Cristo, no puede recibir la paz de Dios. Entonces, sencillo, no quiero ofender a nadie, pero quiero que entiendas: si tú no sientes paz, si tú no sientes la paz de Dios, entonces tal vez debes examinar en la raíz si en algún momento de tu vida te has rendido realmente a Cristo. O si todavía, aunque estás en la iglesia, aunque has entendido muchas cosas, aunque en un sentido crees en Dios, todavía te ha faltado ese encuentro profundo y verdadero en el que realmente te has rendido a Cristo, entregándole todos tus pecados, aceptando el perdón y entrando a vivir esa vida nueva, realmente ser una nueva criatura. Voy a hablarte entonces, para empezar hoy, voy a empezarte a hablar de esto de bienvenido a casa o llegando a casa, de la gente, en mi primer punto del mensaje, la gente que no conoce a Dios, los que no conocen, ahí hay un error en la escritura, los que no conocen a Dios y que necesitan llegar a casa, los que no conocen a Dios y que necesitan llegar a casa. Y para ello vamos a leer Lucas 15, versículos del 11 al 22, la historia del hijo pródigo, pero no vamos a leer la parábola entera, ni vamos a meditar en toda la parábola, que ya sabéis que toma mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Y dice estos versículos: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el verso 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí yo veo el corazón de mi Dios, el corazón de mi Padre, con el pecador que no le conoce. El corazón que se ve reflejado en la parábola del hijo pródigo, te lo quiero dejar bien claro, es un corazón relacionado con una persona que nunca ha tenido un encuentro con Dios. No se refiere a un cristiano que se va de la casa, se va de la iglesia, no, la parábola no habla de eso. Y ahora voy a mostrarte otro pasaje que muestra que la parábola no habla de eso. La parábola habla del pecador que nunca se ha arrepentido, pero que descubre que Dios es Padre y está dispuesto a perdonarlo, a recibirlo en su seno y a poner ropa nueva, anillo nuevo y darle una nueva oportunidad de vida. No es seguir siendo la persona que fue y recibir el abrazo de Dios incondicionalmente para que siga siendo la persona que fue. Es llegar al punto de arrepentimiento como este hijo pródigo, para llegar a los pies de su Padre celestial, que lo va a recibir para empezar en él un proceso de cambio total. Y quiero que entiendas que en la salvación Dios inicia un proceso de cambio total que implica el resto de nuestra vida, toda nuestra vida en proceso de transformación, hasta llegar un día a ser lo más parecido, lo más cercano, por lo menos terrenalmente, a la imagen de Jesús. Así que es un amor incondicional, pero con una transformación incluida, un cambio radical. En la casa de Dios los pródigos siempre serán bienvenidos. En la casa de Dios los pródigos, ya entendimos quiénes son los pródigos, ¿no? Siempre serán amados. En la casa de Dios los pródigos siempre serán invitados a llegar, a encontrarse, a tirarse a los pies de su Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo va a levantar. Cuando ese corazón llega y tiene ese encuentro de arrepentimiento, tiene ese encuentro de transformación, ahí Dios empieza un proceso de sanidad, de limpieza, de purificación, túnica nueva, anillo nuevo, autoridad espiritual, calzado nuevo, la manera de vivir, de andar. Todo nuevo, todo nuevo. No es ropa nueva para irse a meter entre los cerdos otra vez. El Señor sabe que estuvimos entre los cerdos, pero nos libra para que ahora vivamos en limpieza, en pureza, en una experiencia nueva, en la casa, comportándonos como hijos que ahora habitan en casa, ya no tienen que andar un día en la casa, un día entre los cerdos. Cuando entiendes, porque algún día estuviste entre los cerdos,
¿De dónde te rescató? ¿Cuán grande fue el amor del Padre para recibirte aunque no te lo merecías? Cuando sabes que tú estabas con los drogadictos, cuando tú sabes que tú estabas con los pandilleros, cuando sabes que tú estabas con los que vendían droga, cuando sabes que tú estabas con la gente que era infiel, cuando sabes que tú estabas en pecados sexuales, cuando el Señor sabía todo eso. Todo eso representa a los cerdos. Los pródigos, te lo repito, en la casa siempre serán amados. Pero algo que no será acepto en la casa del Padre para el que viene por primera vez es el pecador orgulloso. Porque hay pecadores que no vienen arrepentidos y humildes, sino orgullosos y soberbios. Entonces nosotros creemos que Dios tiene que aceptar y perdonar a todo el mundo, aunque siga siendo orgulloso y soberbio. Y tú encontrarás que el Señor con lo orgulloso y soberbio, ¿cómo era? Fuerte, confrontativo. Lo amaba, por supuesto que lo ama. Dios ama a todo el mundo, pero el hecho de que Dios ame a todo el mundo no quiere decir que Dios aguanta todo y que Dios no tiene carácter. En su casa no puede entrar el pecado. En su casa no puede entrar la suciedad. De alguna manera yo creo que a este pródigo lo bañaron, lo vistieron y luego entró a la casa y se sentó al banquete, ¿no les parece? No entró, uy, él está muerto de hambre, aunque esté asqueroso, que se siente a la mesa y que coma. No, me lo bañan, me lo cambian de ropa, le ponen su anillo, todo, y luego que se siente a la mesa y vamos a matar al becerro más gordo. Entonces, en la vida espiritual no es, Dios me ama, entonces yo sigo siendo la persona que vive como quiera, con la ropa sucia, vivo a lo que yo quiera. ¿Me entendéis lo que quiero decir con la ropa sucia? Con la manera de pensar vieja, sucia, con la manera de actuar sucia, palabras sucias que aún salen de mi boca, con la doblez, el doble ánimo, la hipocresía, todavía los pecados que la Biblia nos relata y llama obras de la carne en nuestra vida. Pero decimos que somos cristianos y porque creemos en Dios y sentimos que amamos a Dios. Pero no es cuestión de sentirnos que amamos a Dios, es cuestión de arrepentimiento, encuentro de transformación, porque ahí comienza el camino de un pródigo. Nunca dejarás de ser un pródigo para convertirte en hijo si no pasas por el proceso del arrepentimiento. Te lo predico y te lo enseño primero para tu propia vida, tu propio análisis personal, para que tú veas, pues tal vez yo soy una de esas personas que me ha gustado ser parte de la iglesia, pero yo todavía sigo de esos que todavía tienen un estilo de vida como doble. Entonces todavía no has llegado al punto de convertirte en un pródigo arrepentido a los pies del Señor. Pero también te lo predico para que seas consciente cuando le compartes el mensaje del Señor a alguien, que la transformación o el inicio del proceso de la vida espiritual de esa persona nunca empezará hasta que tú no lo veas llegar al punto del arrepentimiento a los pies del Salvador. Hasta que eso no haya ocurrido, esa persona, como nos enseña la Biblia, no ha nacido de nuevo, y si no ha nacido de nuevo, no es cristiana. Podemos llamarle un simpatizante, podemos llamarle una persona que cree en Dios, pero todavía no es un hijo de Dios que todavía ha entrado a la casa porque no se ha arrepentido. ¿Has hablado alguna vez con alguien que dice que cree en Dios, pero le notas ese orgullo? Porque cuando tratas de decirle que la manera en la que él o ella creen en Dios no es correcta, porque la manera en la que hay que creer en Dios es la manera en la que nos enseña la Biblia que hay que creer en Dios, porque Dios se revela en la Biblia para decirnos quién es Él y cómo Él es el camino, el único camino para llegar a Él. Y la gente dice, no, yo soy bueno, yo tal, todos sus argumentos. Entonces allí no hay nada que hacer. Estamos frente a ¿qué? A un pecador orgulloso. Y los pecadores orgullosos tienen distintas, ¿cómo se dice? Ahora dicen outfit, ¿no? Distintas apariencias de vestuario. A veces el pecador orgulloso es rebelde, orgulloso en su pecado. Otra vez el pecador orgulloso es obstinado. Otra vez el pecador orgulloso está detrás de su religión, su religiosidad. El argumento que saca de por qué no necesita arrepentirse es porque él es bueno, porque él ya practica una religión. Nada de esto sirve a los ojos de Dios, porque a los ojos de Dios todos nosotros somos pecadores. Y como todos somos pecadores,
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede presentarse con argumentos ni de religión, ni de bondad, ni de nada. Nadie puede defenderse delante de Dios. Por eso Él nos ofrece este encuentro de redención, de perdón, de transformación. Y tú puedes pensar, ¿para qué me predica eso si yo ya soy cristiano hace 15 años? Pues a mí me sirve. A mí me sirve. Después de 35 años me levanto y todavía siento esta necesidad de reconocer mi fragilidad. Y como el primer día, si tengo unas vestiduras blancas, ha sido gracias al Cordero que se dejó crucificar en aquel madero, ha sido gracias a que Él decidió amarme primero antes de que yo lo amara, ha sido gracias a que cuando yo he querido tirar la toalla, Él la ha recogido y no me ha dejado. Pero eso me ha pasado desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Así que yo pienso, ¿olvidarme yo de la gracia? ¿De la gracia que me ha sido dada? Entonces cuidado cuando tú como cristiano te vas convirtiendo de este pródigo que un día llegó con esa humildad y te vas convirtiendo en ese cristiano orgulloso y altivo, porque entonces te puedes parecer más al pecador orgulloso que al pródigo arrepentido. Entre más pase el tiempo, deberías ser más humilde, menos orgulloso, creerte menos. Estar en este púlpito no me hace más que nadie, al contrario, me hace más responsable, más temeroso, pero no más grande. Necesito a Dios. La grandeza está en aquel que busca y siente esa necesidad de Dios y llena esa necesidad con Dios, porque cuando la llena con Dios, entonces la grandeza de Dios cubre a esa persona. Y es cuando Dios empieza a brillar sobre alguien. No es esa persona, es Dios en ella. Lucas 15, versículos 6 y 7 dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos. Esta es una parábola que dice el Señor Jesús. Un hombre al llegar a casa que había perdido una oveja y la encontró, dice, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo la oveja de la que nos habla el Señor es el pecador que un día por primera vez se arrepiente? ¿Te das cuenta? La oveja es esa persona que estaba extraviada y un día al encontrarse con el Señor dice: yo estaba extraviado, pero por fin encontré al pastor. Yo soy la oveja, Él es mi pastor. Nada me faltará. A partir de ese momento dice: yo quiero andar detrás de mi pastor, porque mi pastor sabe, mi pastor que es el Señor Jesucristo, Él sabe lo que yo necesito. Junto a aguas delicadas, yo sé que cuando estoy con Él me va a llegar a delicados pastos, a aguas de reposo, a aguas tranquilas, aguas donde no me va a pasar nada. Me va a guardar, me va a proteger, está pendiente de mí. Yo sé que si voy bajo su mano, Él me va a llevar al lugar perfecto. Yo me he gozado tanto pensando en este primer punto. Yo quiero que entiendas que el evangelismo está ligado a sentir esto por los demás. ¿Cuántos sentimos el gozo o el anhelo de que esas personas que no conocen al Señor lleguen un día y puedan decir: pero es que si tú supieras lo que es estar con el pastor, si tú supieras lo que es caminar con el pastor, si tú percibieras lo que es cuando Él te lleva a esos lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, si tú sintieras la paz que Él da en el alma. Y ese es el evangelismo que tendríamos que hacer, no el evangelismo teórico y doctrinal, como si estuviéramos enrolando gente a una denominación, porque nosotros lo que tenemos es que predicar un evangelio vivo y real. No un evangelio solo de soluciones. Y permítanme matizar esto, porque probablemente no habrá tiempo de hablar otra cosa en esta mañana, pero piensa esto. A veces ofrecemos mucho el evangelio del Señor Jesucristo como si Él fuera el solucionador de problemas.
Y cuando vamos a buscar al Señor como nuestro Salvador, no lo vamos a buscar para que Él provea, sane, libere, cosa que Él hace. ¿A que sí? No, no es, tú no debes predicarle a la gente, oye, ven a Jesús. Eso hacían las multitudes, evidentemente. Ven porque hay uno que sana, ven porque hay uno que multiplica pan. Todo eso es el gancho de Dios para acercar a la gente. Pero al final, después del gancho, cuando ya están ahí a los pies de Jesús, ya todos ellos tienen que escuchar la voz de Jesús y no pueden seguirle solo porque Él da pan, porque Él multiplica peces, porque Él sana y hace milagros. Tienes que convertirte en uno de los 12, en uno de los 70, que han visto algo en Jesús que los demás no han visto. Por eso todos los demás comían pan y volvían a su casa, pero dice en cambio de los 12, pero ellos dejándolo todo, le siguieron. Y dejándolo todo, contando la historia de Mateo, lo siguió. Y dejando las redes de Juan y Jacobo, y lo siguieron. ¿Ves? Cuando los ojos son abiertos y finalmente encuentras al Salvador de esta manera, ya no miras atrás. Y quiero terminar mi mensaje esta mañana diciéndote, no mires atrás. Tal vez anhelabas escuchar esta mañana una palabra de predicación que alentara tu alma en un problema puntual que tienes en tu vida. Pero tal vez la solución está en volver al Señor como un niño y volver a reencontrarte allí en el reposo, en la paz que solo Él puede dar, aún de las cosas que no entendemos, que pasan a nuestro alrededor, que a veces no comprendemos. Ir allá. Supongo que a ti te pasa como a mí, me pasan todos los días un montón de cosas que no entiendo. Cuando más quiero orar, cuando más quiero buscar, siento que vienen más obstáculos, más cosas para desanimarme, para que ese día que arranco con tanta paz, a los 5 minutos pierda la paz. Yo salgo de la oración y aleluya, aleluya, y algo pasa en casa, algo pasa, el coche no funciona, justo se dañó, ahora va a salir carísima la reparación, pasó aquello, hay un problema de un recibo, hay un problema en la pareja, con los hijos, algo va a pasar para venir a robarte la paz, pero la paz que tú tienes, recuerda que tú respiras y dices, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Fijo mis ojos en el Señor. Inhalo la paz de Dios y expulso todo lo que es tóxico y está queriendo venir a envenenar todo lo que en mi alma se ha purificado en ese encuentro con Dios. Cultivo esa comunión con Dios de dependencia. Dependencia al más alto nivel, amados. Ponte de pie. Y decimos a ti, Señor, esta mañana que sabemos que el que comenzó la buena obra la perfecciona este día. Que sabemos que el que comenzó la obra restauradora puede que tenga que romper la vasija y hacerla de nuevo, pero la hará mejor. La hará mejor. Hay una palabra puntual que sentía mientras preparaba este mensaje y es: cuídate de ser uno de esos pecadores orgullosos. Que el pecador orgulloso que mora en todos nosotros, de nuestra vieja vida, trata de prevalecer. Y fíjate, tú puedes cuestionar cualquier cosa de los hombres, pero cuídate de no hallarte cuestionando a Dios. Porque si estás cuestionando a Dios, probablemente es ese pecador, esa pecadora orgullosa que mora dentro de ti, dentro de mí, que una vez más quiere rebelarse.
Seguramente el domingo que viene continuaré con este mensaje, la segunda parte que tiene que ver con esto. Pero prepara tu corazón, porque Dios va a ir en un proceso de sanidad contigo en la iglesia. Dios va a ir en un proceso de limpieza como cristiano, como cristiana, para que no cohabite lo viejo con lo nuevo. Pero hay otra cosa que el Señor quiere despertar en la iglesia esta mañana, y es amor por el pecador, amor por el que no conoce a Cristo, amor por hablarle un evangelio en este lenguaje, no en el lenguaje doctrinal, sino en el lenguaje donde conectas en la necesidad del corazón de esa persona con lo que Dios ofrece. Pero cómo necesita esa persona un encuentro que lo va a cambiar. Yo pido que si tú eres de los que antes hablaba del Señor o ha anhelado hablar del Señor y algo ha cerrado tu boca, lo que sea, no voy a entrar en detalles, te voy a invitar a que levantes tu mano y tú le digas: Señor, yo quiero otra vez que se reactive eso en mi vida, porque tú me vas a dar oportunidades. Gracias por esas manos levantadas. Sí, Señor, yo veo esas manos levantadas. Señor, aquellos que levantan su mano, Señor, están tomando una decisión importante en este día, de decir: Señor, yo era un pecador y tú me perdonaste. Simplemente ayúdame con tu gracia a poder hablar de este amor con autoridad. Aunque yo no sea bueno para hablar, aunque no sea habilidoso, yo te pido que me des gracia, que pongas las palabras en mi boca, y sobre todo que el Espíritu Santo habite en esos momentos de encuentro, y que tu perfecto amor eche fuera el temor. Yo reprendo todo temor, todo espíritu de temor que paraliza, todo temor que paraliza el corazón, todo temor que bloquea tu corazón para que tú hables del Señor. Yo pido en el nombre de Jesús que Él te llene con denuedo, con poder, con autoridad, con amor, con valentía, con liberalidad, que fluyan de ti esos ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo, porque la gente lo que necesita es esa experiencia soberana y sobrenatural con el Espíritu Santo, que no es humana. Así que gracias, Señor, gracias, Señor. A ti doy gloria, a ti doy honra en todo, Señor. Aleluya. Recibe allí donde tú estás. Recibe una gracia, recibe una unción. Tal vez la tuviste un día y algo la ha frenado. Es vivificada en el nombre de Jesús. Declaro esto, es vivificada nuevamente. Está anhelo de hablar de Cristo a otros. En el nombre de Jesús. Amén.